Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Un gusto tenerlos siempre por este medio. Espero que hayan revisado la plataforma. Buenas tardes, licenciada Mengíbar. Eh, la plataforma ya está el trabajo que se va a entregar el último día, el 6 de diciembre. Ahí están las indicaciones. Prácticamente lo que vamos a hacer después del receso de las aproximadamente las 5 es asignar a los grupos los temas. Así que eso es, digamos, como lo único que quedará pendiente para que ustedes ya comiencen a trabajar. Recuerden que vale el 40%, o sea, es bastante representativo el porcentaje de la evaluación final. Así que, pero como les dije también, pues se les indica con tiempo para que lo preparen bien, pues y tengan la oportunidad de obtener una buena calificación al respecto. Bueno, eh, lo que también, perdón, que la vez pasada iniciamos la clase y no hice alusión es a las respuestas que tenía la evaluación anterior. Y siempre lo hago para que les sirva a ustedes de retroalimentación y saber en qué, digamos, como en qué áreas o en qué puntos a lo mejor difiere de la respuesta que ustedes tuvieron como grupo. Permítame, voy a abrir el examen. Si decía el primer caso. Uno de los administradores, son tres, de la sociedad colectiva Ramos López y compañía, cuya finalidad, entre otras, es la de vender productos agroquímicos y fertilizantes, requiere otorgar un poder con el objeto de que el apoderado represente a la sociedad para realizar diversas diligencias, perdón, aduaneras, fiscales, apertura de cuentas bancarias y para participar en cualquier proceso de compras públicas que tenga interés en la sociedad, así como intervenir en unos procesos judiciales por demandas que tiene en su contra dicha sociedad. Permíteme. Permíteme. Estoy en clase. Perdón que me la llama. Cuando uno está en virtual, ese es el problema. Dice entonces, así como intervenir en unos procesos judiciales por demandas que tiene en su contra dicha sociedad. ¿Qué requisitos serán necesarios para otorgar el referido mandato? ¿Lo podrá inscribir en el registro de comercio? ¿Qué condiciones legales se requiere para ser inscrito? Bueno, lo primero que había que tomar en cuenta es lo que dijimos que establecía el pacto social. Decíamos que en las sociedades colectivas, vean que es una sociedad de personas, y en una sociedad de personas se requiere que si van a ser poderes generales, tiene que estar plenamente expresado en la escritura de constitución de que está facultado para tal. Lo dijimos que si acaso no lo dice el pacto social, para lo único que está facultado el administrador es para otorgar poderes especiales. Si ustedes se fijan, em, eran varias las facultades que se otorgaban, por lo tanto, lo que yo trataba de inducir es que que se entendiera que no era un poder especial, sino que al contrario, si ven ustedes como son varias las áreas a las cuales se le está otorgando la facultad, pues obviamente era un poder general. El otro punto de qué requisitos serán necesarios para otorgar el referido mandato. Recuerden que dijimos que en todo caso, si la escritura de constitución lo facultaba, uno de los requisitos que debe estar es que estuviera solvente con su matrícula de comercio, de lo contrario tampoco se los iban a inscribir. Se podrá inscribir basado en la ley del registro de comercio, que decíamos que aquellos poderes que son otorgados por comerciantes y que contengan cláusulas mercantiles son los que deben registrarse o deben inscribirse en el registro, pues entonces en efecto esas son, digamos, como las condiciones que debiese reunir el poder para ser inscrito en el registro. ¿Debía inscribirse? Sí, debe inscribirse.
siempre y cuando, como les digo, bajo la condición de que el comerciante como tal, que es la sociedad colectiva, esté al día con su matrícula y obviamente por todas las disposiciones que habla de las facultades que van relacionadas con actividades de la sociedad y poder, digamos, como desarrollar su giro, es necesario la inscripción. Por ahí, digamos que iba alrededor de eso la respuesta. Em, Indica tres diferencias esenciales entre sociedad colectiva y sociedad de capital en cuanto a su modo de administración, su forma de constituirse y formas de convocatoria. Aquí hay, digamos, como una variabilidad de respuestas porque alguno, por ejemplo, la persona que tengo acá en el grupo que tengo dice, en el caso de las convocatorias, obviamente difiere porque, por ejemplo, en la colectiva decíamos que era la simple citación personal escrita y en la sociedad de capital hablábamos de las publicaciones. El otro punto, por ejemplo, es cómo se administran, ¿verdad? Que en el caso de uno puede ser, en la colectiva puede ser un consejo de administración o un administrador, y en el caso de, y que no tiene un límite de tiempo, el periodo de funciones. Y en el caso de la sociedad de capital, sabemos que puede ser a través de junta directiva o administrador único y que el plazo de funciones únicamente puede ser de máximo 7 años. La forma de constituirse, pues ya decíamos que en la colectiva no es necesario un capital de fundación. En cambio, en la sociedad colectiva es parte de los elementos esenciales el hecho que la sociedad de capital sí tenga un capital mínimo al menos de $2.000. De ahí, ¿qué otra cosa? En cuanto a la forma de constituirse, también en la colectiva solo hay una tan sola forma, que es prácticamente el otorgamiento directo ante el notario, pero en la sociedad de capital veíamos que aunque ya no, que yo les decía que en la práctica no hay alguna modalidad de suscripción pública, sino más que todo de fundación simultánea. Sin embargo, el código sí determina que existe esas dos formas de constituir una sociedad de capital. Y por ahí van, como repito, varias respuestas al respecto. De ahí venía el otro caso que dice lo siguiente: es 17 de abril de 2025 y la sociedad Palacios Limitada, con un capital mínimo de $70.000, requiere celebrar junta general de sus 5 accionistas, todos con iguales participaciones sociales, donde deberán tratar el nombramiento de un nuevo administrador único, ya que han transcurrido 6 meses desde que se le venció el plazo de funciones. También aprobar la memoria de labores de 2024, hacer un cambio de distrito y municipio y la aprobación de sus estatutos. Se comunica con usted el presidente de la Junta Directiva para que le brinde la respectiva asesoría y poder realizar todo este trabajo, aparte que no tiene el libro de acta de juntas generales de socios, que le va a asesorar como abogado y notario, cómo deberá convocar, qué clase de junta deberá celebrar y cómo realizarla, qué porcentaje de asistencia se necesita para establecer cada junta y qué porcentaje de votación se exige para la validez de sus acuerdos. Miren, aquí como yo les decía, había que desglosar según los temas a tratar. Obviamente se trata de temas de asuntos ordinarios y también de temas de asuntos extraordinarios. Les ponía que es una limitada, es decir, recuerden ustedes que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, atendiendo al tema a tratar, hay reglas sobre el quórum y sobre el porcentaje de votación. Y se recuerdan ustedes que hacíamos como la diferencia, ¿verdad? Que el código tenía su regla general, pero la misma regla general contiene algunas excepciones. Todo prácticamente lo tenían que situarse en el artículo 121. Decía, recuerden el 121, dice: las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos de los que concurran a la asamblea, excepto, ahí viene el excepto, la excepción en los casos de modificación de la escritura social, para lo cual se requerirá por lo menos el voto de las 3/4 partes, a no ser que se trate del cambio de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones. Aquí tendríamos que ver qué es lo que están cambiando. Hay una modificación desde el momento que se dice que hay un cambio de distrito, hay una modificación. Entonces ahí, ¿por qué regla pasaba? Pasaba por las 3/4 partes, porque no estamos cambiando giro, estamos cambiando nada más distrito. Entonces, lo que habría que tener cuidado es situarse en qué asunto se trataba, si es ordinario o extraordinario. Ordinario es memoria de labores, ordinario es
por ejemplo, nombramiento de nuevo administrador. Extraordinario es, como digo, el cambio de distrito y la aprobación de estatutos. Eso es asunto extraordinario, pero eso entonces pasa por las tres cuartas partes. Si el caso hubiera versado sobre el hecho de que se cambiara el giro de la sociedad, ahí sí entonces hubiese requerido, según la regla del 121, la unanimidad de la votación. Así que digamos que más o menos como en torno a eso va la respuesta. Y la última era, como les decía, el regalo, ¿verdad? Porque era el tema que se les había asignado de investigar, que es la figura del velo societario. A ver, esta respuesta, lo voy a decir así, las tuvieron buena todo porque más que todo lo que se veía es el argumento. Porque yo les decía, es una figura jurídica que mm, pueda, pueda incorporarse en nuestro sistema o pueda que no, y realmente no va la respuesta o la calificación en torno a si es bueno atendiendo a lo que yo pienso, no, es simplemente cómo lo argumentaron. Agradezco de verdad que se han tomado el tiempo de investigarlo. Agradezco el tiempo que se han tomado también de hacer como análisis comparativo con otras legislaciones y también muchos en el trabajo dieron, digamos, como sus consideraciones en cuanto a la necesidad de incorporarlo dentro de la legislación mercantil nuestra. Pero repito, no pasa la respuesta, la calificación si es buena o mala por si yo creo que sí o creo que no, porque realmente aquí lo que se estaba buscando es, digamos, como la comprobación de que ustedes se habían tomado el trabajo de investigar. Así que por ahí va digamos, perdón que no lo hice el sábado pasado, se me escapó, pero siempre acostumbro a hacerlo para que ustedes estén, digamos, sabedores de cómo iba las respuestas de la evaluación. Eh, ya conocen entonces ustedes cómo son, digamos, las evaluaciones. Siempre se pone un caso de aplicación. Vamos a, antes, la otra jornada, yo les voy a llevar también algún otro caso, porque la idea esta, como les he dicho, no solo que veamos la parte sustantiva del código y la parte registral, sino también que puedan ustedes tener la oportunidad de aplicar esa parte sustantiva a un caso práctico que al final es lo que a nosotros nos hace o nos sustenta o nos favorece o nos suma como abogados, ¿verdad? Como profesionales del derecho. ¿Preguntas? Espero que después de la primera evaluación sigamos siendo amigos y que terminemos igual. Bueno, seguimos con los temas. Yo les mencionaba que hoy vamos a ver, vamos a procurar ver dos temas principales. Uno, algunas formas diferentes de asociatividad. Yo le llamaba formas diferentes de asociatividad. Y los otros son los actos que comúnmente o que frecuentemente realizan las sociedades, como por ejemplo decía yo, los aumentos y las disminuciones de capital. Y porque también la intención es que ustedes tengan las herramientas suficientes para la realización del trabajo que se va a asignar. Bueno. Cuando hablo de otras formas de asociatividad, me estoy refiriendo a, digamos, como no las formas comunes o clásicas de formar una sociedad. Ya veíamos, ya hicimos el recorrido por las sociedades de personas, ya hicimos el recorrido por las sociedades de capital, pero hay otras formas en nuestra legislación que permiten tener ese tipo de sociedad o de formación. Y no son, la verdad no son muchas, pero también son opciones que los usuarios, los clientes pueden tener para formarse como tal. Una de ellas ustedes la van a encontrar. Ah, por cierto, en el chat les mandé una presentación que es la que comúnmente me ayuda para explicar o guiarme con los temas. Ahí lo tienen. Si lo pueden abrir, me confirman si no tuvieron problemas con eso. Bueno.
Dentro de las otras formas de asociatividad está la que vimos el sábado pasado, que son las sociedades de acciones simplificadas. Yo los invitaba a ustedes a que vieran algún enlace adicional. Y si no, como les digo, yo se los lo vamos a ver la otra semana porque me interesa que ustedes acentúen ese tema, sobre todo por lo que yo les decía, el propósito de que ustedes se hayan decidido por estudiar la maestría es precisamente porque uno como facilitador tiene el compromiso de actualizar sus conocimientos y que eso realmente les sirva para su vida profesional. Entonces, de hecho, a nosotros nos han, a mi persona, me han solicitado siempre que, digamos, como recalque ese tema de las sociedades de acciones simplificadas por la novedad que es, y también porque, como les decía, es prácticamente la forma de asociatividad que está despuntando en este momento, más allá de lo que nosotros teníamos antes de las sociedades anónimas. Entonces vamos a ver la próxima semana ese enlace porque me interesa sobre todo la parte de los, digamos, de los preámbulos. Ya vimos cómo se forma, ya vimos cómo son los aportes, ya vimos cómo se utilizan los formularios. De hecho, les voy a llevar a ustedes ya impreso, aunque en la presentación está, les voy a llevar impreso el formulario para que ustedes también, como dije, se familiaricen como tal. Ya dijimos que en realidad no es a mano que lo van a llenar, lo van a tener que llenar en la plataforma del CNR o en la página de internet, pero de alguna forma también tenemos que estar, como repito, familiarizados con el formulario, saber qué vamos a llenar. A veces hasta en eso no tenemos el cuidado. Y diferente es que uno lo llene ya habiéndolo practicado que haciéndolo así por primera vez. Así que el objetivo y el propósito es ese, ¿verdad? Que ustedes se familiaricen, que estén prácticamente, digamos, se vayan acostumbrando a esta forma de asociatividad, pero más allá de eso, el punto importante es que es prácticamente, repito, una de las formas de asociatividad que están despuntando. Y pasamos ya a la etapa de las sociedades anónimas, que era la que más comúnmente se formaba. Eh, Ese es, como dije, una de las formas de asociatividad. Ahí van a encontrar el formulario. Sin embargo, como repito, lo voy a llevar impreso la próxima semana para, para ustedes. Bueno, la otra forma que también encontramos de asociatividad es, encontramos en el Código de Comercio, perdón, que es la sociedad de economía mixta. A ver, hay que tener cuidado porque tampoco los pretendo confundir. La semana pasada yo les mostré el libro del amigo, que es la tesis doctoral basado en el tema de los asocios públicos y privados. ¿Por qué traigo a cuenta la sociedad de economía mixta? Porque no se vaya a confundir los conceptos y las figuras. La sociedad de economía mixta es totalmente distinto a un asocio público y privado. ¿Basado en qué? Bueno, la sociedad de economía mixta ustedes la van a encontrar en el Código de Comercio. Y voy a decir algo. La regulación que el Código de Comercio hace sobre este tipo de sociedades es bien vago, solo son creo que uno o dos artículos nada más, que están por el 27 29 por ahí. Prácticamente lo que establece, y por eso es que muchas veces se confunde con el asocio público-privado, es por los sujetos que intervienen en la relación contractual. Porque en todo caso, en la sociedad también de economía mixta y en los asocios públicos privados, tenemos dos sujetos. Y entre ellos uno de los sujetos es el Estado. A través de, digamos, el Estado a través de sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Ya sea a través de las alcaldías, ya sea a través de las instituciones autónomas, etcétera. Y del otro lado de la relación está una persona natural o una persona jurídica.
El punto aquí es que la finalidad es la que también a veces es bien similar a lo que se regula en la relación contractual de un asocio público y privado. Porque al final de cuentas, en la finalidad que se persigue también en una sociedad de economía mixta, es prácticamente cubrir el Estado aquellas áreas que no le es posible satisfacer a la población. Entonces busca la forma de prácticamente como de llenar ese vacío y que ese servicio público sea prestado por este tipo de sociedades. En eso se parece el asocio público y privado porque también el asocio público y privado, cuando ustedes le den lectura a la tesis que les di, van a ver que hay diferentes tipos de asocios. Y en efecto, siempre se trata también de que una persona natural o jurídica particular eh, llene esa actividad que el Estado no es capaz de cubrir. Y eso es lo similar. ¿Qué es lo diferente en una sociedad de economía mixta? Que los sujetos contratantes, es decir, el Estado con la persona natural o jurídica, crean una persona jurídica distinta. O sea, ellos dos forman una asociatividad y nace una persona jurídica diferente a los sujetos que intervienen en la formación de la escritura de constitución. Ese, digamos que es uno de los elementos más representativos de la sociedad de economía mixta, porque en los asocios públicos y privados, ahí es diferente, ahí no se crea ninguna persona jurídica, simplemente es, si se quiere, un arreglo contractual, un acuerdo contractual, en que fulano va a administrar como ha sucedido con el puerto de Acajutla y una sociedad, entiendo, turca, en el cual la sociedad está administrando el puerto de Acajutla, que sabemos que en todo caso un establecimiento público, pero no están creando ninguna persona jurídica distinta. En la sociedad de economía mixta tenemos un caso reciente y aquí, por favor, yo siempre lo digo así porque no quiero, digamos, como malinterpretación. Al final de cuentas, yo lo pongo como ejemplo, como tal, y no me meto, porque mi área no es esa, ¿verdad? No me meto a consideraciones u opiniones políticas, eh, sino simplemente me limito a cómo se creó la figura. Hace algunos años, algunas alcaldías de San Salvador crearon, ¿cómo se llamaba? Mides, que era como una sociedad mixta de economía, esa era una sociedad de economía mixta porque participaba una gente de Canadá, particulares, que era precisamente para la recolección y el tratamiento de la basura del municipio, bueno, de lo que llaman del Gran San Salvador, ¿verdad? Em, y ese fue precisamente un ejemplo de asocio público y privado, es decir, las alcaldías no lograban suplir enteramente la recolección y el tratamiento de la basura y lo hicieron a través de este tipo de sociedades, ¿verdad? Que al final no tuvo feliz término, ahí ya, como les digo, no me meto, pero digamos que la formación fue creada bajo la regulación de esta figura que trae el Código de Comercio. En los asocios públicos y privados, como insisto, ahí lo que van a ver, no van a ver una ausencia de otra persona jurídica distinta, porque ambas, tanto el sujeto contratante, que es el Estado, como la persona natural o jurídica particular, no pierden su personalidad jurídica propia. Cada quien sigue actuando como tal y lo único que prácticamente establecen, como repito, es un acuerdo contractual, una alianza para realizar determinadas actividades. La pregunta de esto en la sociedad de economía mixta es si persiguen ánimo de lucro, pues porque cualquiera puede pensar que como interviene el Estado, se habla siempre de función social, pero realmente siendo una sociedad de economía mixta bajo digamos,
la cobija del Código de Comercio, sí, estas sociedades también persiguen ese ánimo de lucro. Es decir, aunque sea el Estado, no importa, siempre tiene esa intención de obtener utilidades a través del servicio público prestado por medio de esta tercera persona. Así que digamos que prácticamente eso es lo que es otra manera que el código trae de asociatividad que como repito, no es muy común que se dé, pero sí en efecto han habido casos en los cuales se forma este tipo de sociedades. ¿Preguntas de esto? Bueno, me voy el asocio público-privado, ya dijimos cuál es la intención, que es un acuerdo de voluntades. Interviniente siempre va a ser el Estado y una persona natural o jurídica particular. Hay clases de asocios y hay formas de contratación. Generalmente eso se da por acuerdos entre estados. Y la clase de asocios van a ver ustedes en la lectura que hagan de la tesis, van a ver que hay diferentes formas de asocios. Y eso atiende precisamente al hecho de qué función o qué finalidad va a tener ese acuerdo o esa alianza. Solo para que ustedes tengan una idea, me permiten, cuando ustedes lo lean, lo van a encontrar en la página, a partir de la página 122. Ahí establece, por ejemplo, dice las diferentes tipologías de los asocios públicos y privados. Por ejemplo, está el de naturaleza contractual, dice, eh, se refiere a una colaboración basada únicamente en vínculos contractuales entre las diferentes partes. Engloba combinaciones diversas que atribuyen uno o varias tareas de mayor o menor importancia al socio privado y que incluyen el proyecto, la financiación, la realización, la renovación y la explotación de un tipo de obra o de servicio. Ese es uno. El otro, eso solo lo estoy leyendo de corrido. Hay otro que habla del modelo concesional. Dice, bajo esta clasificación, el modelo concesional puede distinguirse por dos elementos diferenciadores. Por una parte, existe perdón que no ando los lentes, una conexión directa entre la entidad privada y el público usuario de la infraestructura o el servicio, por lo que aquella presta el servicio directamente a los usuarios, aunque bajo el control del socio público. Y por otra parte, la remuneración que el socio privado recibe le es pagada por los usuarios del servicio sin perjuicio de que en algunos casos puede complementarse por medio de aportes o subvenciones gubernamentales. Y ahí la otra forma también de asocio público y privado habla del modelo de contrato público, donde dice que la remuneración del actor privado tiene su origen en pagos periódicos realizados por el socio público y no por los usuarios del servicio como ocurre en la concesión. Así es, en este modelo que suele identificarse con el modelo eh, PFF, la tarea del asocio privado consiste en realizar y gestionar una infraestructura para la administración, con lo cual se cubren básicamente los mismos elementos que en las concesiones, radicando la diferencia en que por razones prácticas o políticas, los pagos son efectuados por el socio público, lo cual ocurre por lo general en el caso de infraestructuras que tienen carácter productivo como colegios, hospitales, cárceles o cuyos costos no se desea que sean pagados por los contribuyentes como puede ocurrir con las infraestructuras o las mini estructuras de transporte. Los pagos que el socio privado recibe del sector público
pueden ser fijos, aunque también puede calcularse de manera variable. Y así van a encontrar ustedes varias formas de asocios. Hay varios ejemplos que nosotros tal vez nosotros tuvimos y otros que ya no los tenemos. Pero, por ejemplo, para los que ya estamos en mi edad, que no es ninguno de ustedes, sino su servidor, fíjense que les voy a contar algo. Esto es como contar la historia de los celulares, ¿verdad? Mi hija todavía no cree que no habían celulares. Cree que toda la vida hay. Ya voy a ver las preguntas del chat. Em, pues antes, por ejemplo, para ir al aeropuerto de Comalapa, del Monseñor Romero, antes en el Cristo de la Paz, que ustedes han pasado por ahí, había un peaje y ahí le daban a uno un tiquete. Y ya cuando iba llegando al aeropuerto, presentaba el tiquete y pagaba. No me recuerdo cuánto pagaba, pero era por el uso de la carretera al aeropuerto. Digamos que de esa forma, digamos como la empresa privada que había construido en ese tiempo la calle, se cobraba precisamente el costo de la calle. Si ustedes, por ejemplo, han ido en estos últimos años a Guate, eh, también, también en Guate han hecho no me recuerdo cómo le llaman, pero ya no pasa uno ni siquiera por la capital. No me acuerdo cómo le llaman la carretera esa nueva. Igual, ¿verdad? Usted puede hacer el uso de la carretera y hace un pago por el mismo. Entonces, prácticamente digamos que ahí se cobra la empresa la construcción o la ampliación de la calle. VAS, es cierto, gracias, Lipeña. VAS se llama, así le han puesto a la calle. Así que digamos que esas son formas también en que el Estado, como repito, no cubre o no alcanza a cubrir y que busca empresas privadas que, digamos, echen la carga de esas obras de infraestructura. Bueno, veo aquí preguntas, déjeme ver. Dice, buenas tardes, aprovechando consultarle con las notas del sistema. Igualmente le mandé un correo en ese sentido por medio de... Vaya, lo voy a revisar, Lick. Voy a revisar la nota necesita, me imagino. Lo voy a revisar y se lo mando. De ahí dice que no aparece la nueva tarea. Voy a revisar en el receso porque ya debería aparecer visible, pero lo voy a revisar. Y vamos a dar, como digo, las indicaciones posterior a la, a ver, me mandaron una imagen, permítanme. Perfecto. Déjenme revisarlo entonces para incorporarla porque ya no me aparecen notas todavía. Nada, no sé. Sí, ya se subieron. Lo que yo les decía es, no sé si es el caso, ¿verdad? Lo que yo les decía que a veces lo que sucede es que es un tema administrativo. Si no están solventes con los pagos, entonces no van a poder ver la nota. O sea, yo sí la puedo ver, pero ustedes no la van a poder ver. Pero como yo les dije, no hay ningún problema, solo me escriben y yo con gusto se las facilito, ¿verdad? Pero vaya. De todos modos, entonces, déjeme revisar, Lick, y le mando ya en mensaje, le mando la nota. Vaya, ya veo que hay otra persona también. Va, déjeme revisar en el receso y con todo gusto les proporciono la nota. Bueno, no se preocupen que han pasado, así que no, no, no se asusten por eso. Bueno, eh, lo que quiero en este aspecto, como les repito, es por favor que le den lectura a ese material complementario del asocio público y privado, porque pienso que, repito, es también un tema que a raíz y no va a ser, parece ser que no va a ser el único que va a haber en este tiempo, para que ustedes también estén actualizados con eso. Yo insisto, la ley de asocios públicos y privados no es nueva, ya tiene su rato, o sea, estamos hablando que esta tesis, por ejemplo, déjenme ver si tienen fecha.
Y cuando el colega lo escribió, ya la ley ya tenía por lo menos como 5 años de vigencia. O sea, estamos hablando de, ya les digo, él la presentó en el 2014. O sea, estamos hablando de hace 11 años, 11 años, sí, 11 años. A esa altura la ley ya tenía como unos 4 años de vigencia. Entonces prácticamente es una ley de hace como, ¿qué? 15 años, fácil. Sin embargo, no ha sido como tan capitalizada, pues, y hasta hoy se vuelve a retomar el tema de este tipo de figura jurídica que en realidad es ventajoso porque ¿dónde está también la ventaja? Que es un acuerdo, como le dije, es un acuerdo contractual, no necesita pasar por una inscripción en el registro, no necesita pasar por todo el proceso de inscripción registral. Entonces eso también es una ventaja para la creación y al final de cuentas el objetivo se cumple porque es para cubrir, como repito, áreas que el Estado no logra cubrir. Bueno, preguntas hasta acá. Ya voy sí, disculpen, no sé por qué no, ya voy a preguntar por qué no aparecen las notas en la plataforma, pero como repito, con gusto yo se las proporciono en el receso. Bueno. Eh, por si las notas no les aparecen en el campus, estas se suben en la plataforma de autogestión. Ahí está alguien que escribió también. Bueno, vamos entonces a ver, ahora sí, esto les va a servir para la tarea del último día, que son los actos modificativos a los pactos sociales. ¿Cuáles son, digamos, como los más frecuentes, los más comunes, los que usualmente ustedes se pueden enfrentar? Y prácticamente yo los sitúo en los siguientes. Uno, los aumentos de capital. Dos, las disminuciones de capital. Y aquí, y vamos a ver otro, ¿verdad? Aquí lo importante es que tengamos claros algunos conceptos de los cuales hablamos las primeras clases. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que tengan presente lo que hablamos de los conceptos de capital suscrito, capital pagado y parte insoluta del capital suscrito. ¿Por qué es necesario que tengamos claros estos elementos? Porque cuando estamos hablando o vamos a hablar del tema de aumento de capital o de disminuciones de capital, tengamos presente y claro algo. Nos estamos refiriendo a la parte fija del capital. Recuerden ustedes que la parte variable es otro pisto. O sea, la parte variable, incluso, no, sobre todo aquellas, bueno, las sociedades sujetas a este régimen, recuerden ustedes que cuando hay un cambio dentro de la parte variable del capital, hay un libro de acuerdo al artículo 40 que está diseñado para esa, no les digo pues que, que llaman y llaman. Perdón, entonces tengamos presente que cuando se habla de aumento de capital, estamos hablando de la parte fija, porque la parte variable, sabemos que hay un libro diseñado para tal efecto, de acuerdo al artículo 40, que es prácticamente donde yo solo voy a ir anotando cuáles son los cambios que hay en esa parte variable. Es entendible que esa parte variable no vaya a ser inscrita en el registro, porque el capital de esa naturaleza es tan fluctuante que los cambios son tan inmediatos y tan frecuentes que difícilmente lo vamos a sentar en una escritura pública y solo prácticamente solo en eso pasaríamos cambiando los pactos sociales por el cambio de capital. Pero cuando estamos hablando de aumento de capital, repito, y disminuciones de capital, nos estamos refiriendo a que vamos a mover, que vamos a cambiar el capital de fundación o el capital mínimo. Es decir, por ejemplo, si yo fundé o constituí una sociedad con $2,000, el aumento de capitales significa o representa el hecho de que yo vaya a aumentar, por ejemplo, $500 el capital y que ya no va a fungir o funcionar esa sociedad con $2,000, sino con $2,500. O, por ejemplo, digo, lo voy a aumentar en $3,000 más para que la sociedad
que constituye originalmente con 2.000, ahora funcione con $5.000. Ese cambio que yo le estoy haciendo a esa cláusula del pacto social es a lo que yo voy a denominar aumento de capital. Pero para que yo pueda realizar ese aumento de capital, necesito varios requisitos previos para poderlo realizar. Y aquí pasa por el hecho, tomemos en cuenta de la clase de junta que se requiere para hacer un cambio en el capital. Como hemos dicho, la modificación al pacto social o un aumento de capital también es una modificación al pacto social. Cualquier cambio que yo le haga a una letra de la escritura de constitución es una modificación. El aumento de capital, por tanto, también, como es un cambio a la cláusula de la regla del monto del capital, pues obviamente pasa por una modificación al pacto social que de acuerdo al artículo 224, recuerden ustedes, tiene que ser aprobada por una Junta General Extraordinaria. Entonces, ese es lo primero que hay que considerar. Que necesita entonces el quórum necesario o el porcentaje de votación también necesario para realizar este aumento de capital. Aquí vamos a tener cuidado, por favor. Esta es la parte que les pido. Yo sé que a esta hora es bien complicado poner atención, pero esta es la parte que más atención quiero que ustedes le pongan. ¿Por qué? El código ya establece reglas en cuanto a el establecimiento de las juntas generales ordinarias y extraordinarias respecto a lo que ya dijimos en cuanto al nivel de asistencia y en cuanto a la votación. Según lo que nosotros vimos, esas reglas están en el 240, 241 y 242 del Código de Comercio. Pero aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado y aquí es donde, repito, requiero su atención. Generalmente se dice, bueno, estas son las reglas y además también de repente ustedes van a encontrar juntas que con el afán de, no sé si de aprovechar, digamos, lo vamos a decir así, de aprovechar el tiempo, entonces ven varios puntos a la misma vez para ser sujetos de aprobación. Sin embargo, aquí es donde, repito, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el aumento de capital, el Código de Comercio establece reglas, pero claras, pero así claras, en cuanto al hecho en cuanto a dos puntos, en cuanto al hecho de que establece un nivel diferente de votación, es decir, se separa de la regla del 240 al 242 y tiene su propia, digamos, regulación. Y también otro de los elementos a considerar es que cuando se va a tratar el tema del aumento de capital como asunto extraordinario, el código es claro en decir que ese es el único punto que se debe conocer en esa junta. Es decir, yo no puedo tener dos o tres asuntos a tratar en una junta donde se va a conocer el aumento de capital. Tiene que ser prácticamente una junta dedicada exclusivamente al tema de la aprobación, repito, de ese aumento de capital. ¿Dónde encontramos eso? Y lo digo porque hemos visto en muchos casos, repito, que las sociedades, cuando van a tratar aumento de capital, dice, ay, en esta junta vamos a tratar el aumento de capital, el cambio de finalidad, el no sé qué, no se puede. O sea, si alguien quiere impugnar esa sesión o esa junta, perfectamente lo podría hacer, porque como repito, el código es claro en cuanto a la regla de votación y en cuanto a que debe ser el único asunto a tratar. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar en el artículo 176. En el inciso segundo, vean ustedes que dice lo siguiente. El acuerdo será tomado por la Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de las tres cuartas partes, dice, de las acciones. El pacto podrá aumentar la proporción de las acciones exigidas, pero no podrá disminuirla. Es decir, como repito, se separa de la regla del 240 y 240, del 240 al 242. Votación se requiere tres cuartas partes. Y repito, es el único tema que se puede tratar en esa junta.
no pueden haber más, ¿ya? Eso sí, que lo insisto, porque, repito, eh, a veces se tiene el hecho de que pueden tratarse varios puntos para aprovechar la Junta General Extraordinaria, pero el código es claro y repito que solo se puede reducir a ese punto. ¿Qué otra situación debe considerarse en el caso de aumento de capital? Aquí para el notario juega un papel bien importante otra vez el auditor externo. ¿Por qué razón? Porque el auditor externo también tiene que entregar una constancia al notario donde le valide que ya el capital suscrito se encuentra totalmente pagado. Si no está totalmente pagado, no se puede proceder al aumento de capital. Es decir, no se puede hacer un aumento cuando todavía hay una parte insoluta del capital que los socios no han satisfecho. Entonces, esa es una regla bastante también clara. Y repito, el notario es el que, a través de la constancia que le emite el auditor externo, es el que prácticamente le valida esa tal situación. La otra situación a considerar en un aumento de capital es que esté solvente igual con matrícula. Recuerden ustedes que, de acuerdo a las reglas del 469 del Código de Comercio y 101 de la Ley de Registro de Comercio, establece que mientras no estén los comerciantes al día, digamos que momentáneamente han perdido su calidad de comerciantes y por lo tanto cualquier documento que otorguen va a ir a parar al archivo en calidad de observado hasta que se pongan al día como tal. Otro aspecto a considerar que eso viene regulado por el Código Tributario es el hecho que tienen que estar solventes con Hacienda. De lo contrario, también, aunque el documento reúna todas las características y todas las cualidades y está bien redactado, no va a ser posible si no está solvente con Hacienda. Aquí hay que considerar algo. El que verifica ambas situaciones de la matrícula de comercio y de la solvencia con Hacienda es el registrador. Y el registrador está obligado también a no inscribir mientras no se encuentre solvente. Esto tiene también, yo siempre les cuento parte de la historia porque en mi caso yo, o sea, nosotros lo vivimos. Y es que cuando entró la reforma al Código Tributario, que está allá por el 218-219, resulta que ahí es donde por primera vez imponía al registrador el verificar la solvencia con Hacienda. Porque antes normalmente lo que hacían es que el cliente llevaba en físico la constancia de la solvencia de la sociedad. Pero como el código tributario en la reforma cambió eso de la modalidad en físico y decía que era una consulta electrónica por parte del registrador, entonces el registrador se metía a la página que tenía con Hacienda y ahí pues verificaba si estaba solvente la sociedad o no. El problema que se dio en un principio es que estamos hablando de hace, uy, igual, quizás como uno, quiero ver, estamos 2025, 2015. Uy, estamos hablando de hace casi 18 años. En ese tiempo, pues obviamente también sí había tecnología, pero no tan avanzada como hoy. Y la base de datos que tenía el registro con Hacienda tampoco era tan actualizada. Entonces, o no se actualizaba eh, como tan frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El registrador hacía la consulta y le aparecía que la sociedad estaba insolvente. Entonces, ante eso, el registrador, el único camino que le quedaba era mandar al archivo el documento y hasta que solventara el tema con Hacienda. ¿Qué pasaba? Muchas veces las personas decían, mire, pero yo estoy al día con Hacienda, aquí está la constancia en físico. Y en efecto, la constancia en físico decía que estaba solvente, pero como la reforma introdujo el tema que era a través de una consulta electrónica, el registrador, si no le aparecía en su base de datos el estado de solvencia, aunque lo viera en físico, no iba a proceder a inscribirlo. Cualquiera podría pensar, y me acuerdo que atacaron bastante porque decían que prácticamente el registro estaba como obstaculizando estos actos societarios, que los registradores eran prácticamente los responsables de esto. Si el problema principal era que, o es precisamente que el Código Tributario, y digan, había o no razón,
en este sentido, que lo que pasa es que el Código Tributario establecía o establece una sanción al registrador con multa de pago, pues de económica, ¿verdad? De que se inscribe un documento que no tenga, que no sea asesorado con la solvencia y va a ser acreedor, como no me recuerdo a cuántos salarios mínimos y a quién le gusta que le toquen el salario, ¿verdad? Entonces, precisamente el registrador, para evitarse esa penalidad o esa sanción derivada del Código Tributario, esperaba hasta que la página, repito, de Hacienda compartida con el registro saliera el estado de solvencia de la sociedad para proceder. Eso ya a esta altura pues se superó. Ya ahora prácticamente es todo en línea y de manera simultánea, pero en aquel entonces, repito, no fue así. Así que ese, digamos que fue en los inicios el conflicto que originó esta reforma al Código Tributario. Bueno, entonces tenemos para aumento de capital, constancia del auditor externo que determine que el capital suscrito ya está totalmente pagado. Solvencia de comerciante con el registro de comercio. Solvencia con Hacienda también. Y otro punto a tomar en cuenta es cuánto y cómo se va a pagar ese aumento de capital. Recuerden ustedes que cuando hay aumento de capital, pues obviamente hay que determinar de dónde va a salir la plata por la cual una sociedad que se constituyó con $3.000 hoy va a funcionar con 6.000. O sea, ¿de dónde se van a sacar los 3.000 restantes? El código determina que ese pago a través del 178 puede hacerse en efectivo. Es decir, hay una aportación, digamos, adicional de parte de los socios que aquí, ojo, aquí es diferente a la escritura de constitución, porque en la escritura de constitución, recuerden ustedes que cuando nosotros conformamos el capital, el código nos pide que al menos paguemos el 5%. En el caso del aumento de capital, la regla no es del 5%, la regla es del 25% de acuerdo al 179 inciso final, donde dice que para aumentar capital, entonces, al haber aportaciones adicionales de parte de los socios, requiere que al menos estos aporten el 25%, es decir, que prácticamente la parte insoluta nueva del capital suscrito va a ser el 75%. El otro aspecto con lo cual se puede pagar es en especie. En los en especie hay que tener cuidado, porque en los en especie yo siempre insisto, en los en especie, en los pagos en especie, no es el notario el que evalúa el bien que se está otorgando como pago suplementario, como pago adicional de los aportes, sino que es siempre el auditor externo. Vean ustedes en el caso del pago en especie, el 178. Por favor, alguien que me ayude ya voy a ir a traer los lentes. El inciso final del 178. Colaboración, voy de dedo, pues. Licenciado Linares. Yo le ayudo, doctor, si quiere. Ah, vale. Dice, Dígame, si el Lina. aumento de capital ha sido acordado efectuarlo por cualquier medio distinto a la aportación en efectivo, el mismo deberá expresarse el medio utilizado para conformar y pagar el aumento de capital decretado, el número de nuevas acciones emitidas en su caso, así como la cantidad de acciones que corresponden a cada accionista con indicación del porcentaje de participación en el nuevo capital social. El auditor externo de la sociedad certificará dichas circunstancias y el notario autorizante de la escritura de modificación respectiva relacionará la certificación, debiendo agregar al legajo de anexo de su protocolo. Perfecto. Va, ahí tienen ustedes, como repito, em, el tema que quien le respalda la aportación es el auditor externo. La otra forma que habla el código en el 178 dice por capitalización de reserva de utilidades. Esto es bien común y bien frecuente, les voy a contar, porque
A veces pasa que las sociedades o los socios no cobran sus utilidades nomás termine el ejercicio económico. A veces lo dejan, ¿verdad? Ahí. Entonces, cuando se da un aumento de capital, a veces los socios, para no bolsearse, digamos, directamente, lo que hacen es que se diga, bueno, cóbrese de las utilidades que yo no he cobrado en los últimos 2 años. Y precisamente es una forma también mucho más fácil y de alguna forma yo creo que también es una cuestión mental, porque siente como que no ha sacado dinero adicional porque de hecho ese dinero ya es parte de la sociedad. Pero repito, es una forma bien común, pero bien común de hacer el pago para el aumento de capital. Y es que el aumento de capital el aumento pasa por dos maneras de hacerlo. Y el código lo menciona precisamente en el artículo 173. Una forma es que usted aumente el número de acciones. Es decir, ya no van a ser 100 acciones según la escritura de constitución, sino que hoy van a ser 200 acciones. Pero obviamente hay 100 acciones adicionales que tienen que pagarse, que no han sido pagadas. La otra manera que también lo hacen, aunque es la menos frecuente, lo voy a decir, es que conserven el mismo número de acciones y lo único que hagan entonces es que siempre sean las 100 acciones, pero las acciones valgan más, ya no van a valer $1, sino que van a valer $2. Cualquiera de las maneras es aceptable, como repito, aunque la más frecuente es que aumenten el número de acciones. Ahora bien, cuando aumentan el número de acciones, aquí viene otra situación que se deriva de la misma. Es el hecho de la aparición, llamémoslo así, del famoso derecho preferente. Que el derecho preferente es, como yo creo que ya lo hemos mencionado, pero lo repetimos, es la opción que se le da primero a los socios que ya forman parte de la sociedad para que adquieran esas nuevas acciones, antes de ponerla a disposición a personas que no figuran dentro de la escritura de constitución o que no son parte de esa sociedad. Entonces tengamos presente eso porque el código establece que hay un plazo de 15 días para que los socios tengan, como repito, los que ya forman parte de esa sociedad, tengan la primera oportunidad, tengan el privilegio, tengan la opción primera de adquirir esas nuevas acciones antes de ponerla a disposición de personas extrañas a la sociedad. Entonces, ese es prácticamente la constitución de ese derecho preferente que en las sociedades colectivas o en las sociedades de personas lo mismo que se conoce como el derecho de tanteo. ¿Preguntas de esto? Vale. ¿Quién tiene una regla distinta en el caso del aumento de capital? Pues prácticamente también entramos otra vez a retomar la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad de responsabilidad limitada, recuerden ustedes que hay una regla en la cual depende del capital de fundación cuánto tiempo tengo para pagar esa parte insoluta. Y decíamos, ¿verdad? En aquel entonces, que el código dice que si la sociedad pasa de $100,000, entonces los socios tienen 5 años contados a partir de la inscripción en el registro de comercio para pagar el capital suscrito. Pero que si es abajo de $100,000, solo tienen un año. ¿M? En el caso, dijimos, de las sociedades anónimas no hay plazo diferenciador, simplemente es un año siempre, contado a partir de la inscripción en el registro de comercio para pagar la parte suscrita. Pero en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, entonces dice que también en la modificación, cuando sea un aumento de capital, va a seguir las mismas reglas de la escritura de constitución. Y aquí es donde yo les mencionaba. Entonces es de interpretarlo de tal forma que significa que si un aumento de capital en una sociedad de responsabilidad limitada pasa de $100,000, entonces va a tener la posibilidad de que el plazo se extienda a 5 años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro para pagar esa parte insoluta. Pero que si la modificación en caso de aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada no pase de $100,000, entonces va a seguir conservando la regla que tiene solamente un año para pagar esa parte insoluta. Entonces, lo que hay que tener cuidado, repito, siempre es que en la sociedad de responsabilidad limitada hay que volver a acudir a la lectura de las disposiciones relacionadas con esta sociedad
porque ya vimos que tiene, yo lo insisto, varias disposiciones que le son propias y que obviamente se distancian de la regulación normal del resto de sociedades. Bueno, preguntas. Tengo 4:48. Reviso lo del trabajo, reviso las notas y nos vemos en unos 10, 12 minutos. Tómense receso ahorita, por favor.
Buenas tardes, vamos a retomar. Ya vi las notas y sí las tengo. A ver, no sé si prefieren para las personas que me preguntaron, no sé si quieren que se los ponga aquí o se los mando directamente a su mensaje privado de la plataforma. A la plataforma, Lick, está bien. Vale, perfecto, Gracias. a la orden ahorita. Lick, una Sí, sí, consultita que tenía duda. sí. Eh, en cuanto a las actividades que usted dejaba por semana, Sí. ¿esas en qué momento van a ser valoradas? Ah, en el momento de la evaluación final. Ahí Ah, hago una sola lo voy a decir así, por si por si a alguien le hace falta algún puntito. ¿Verdad? Entonces, ahí hago una sola, digamos, evaluación de todas las actividades. Ujú. No se preocupe, todas son valoradas. A ver, permítanme. Al licenciado Lobo, dígame. El Lobo tiene levantada la mano. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Sí, fíjese que en la primera hora que dio clases no me pude conectar, Ah, no, no me se falló el preocupe, no internet, se me preocupe falló el que internet, me queda falló el internet. grabada. Es cierto, entonces ahí la voy a revisar después. No hay Pero problema. Ah, aquí bueno, estoy a la orden siempre. bueno, gracias. Ahorita Bueno, solo quiero ver mensaje directo. Déjeme ver. ¿Ya lo vio, Lick Saldaña? Lick Daniela de Saldaña. Lick, perdón. ¿Ya vio el chat? Ahorita. Véanlo, creo que a mí me sale que mensaje directo, o sea, solo usted lo puede ver. Me confirma. Ah, sí, Lick, y aprovechando, quizás una consultita, yo le mandé un correo, pero aprovechando en cuanto a tiempo, ¿verdad? Y Sí, así dígame, dígame. resolvemos. A la hora. Fíjese que el día que dio las notas allá en el salón, pues yo consulté a otros de mis compañeros de equipo y les apareció una nota distinta a la mía. Entonces, en ese sentido, le mandé el correo y como hemos trabajado juntos y hecho todo Sí, juntos, sí. ¿verdad? Me Déjeme pareció, revisar. ajá, Déjeme revisar. ¿Con quién estaba usted? fíjese que estaba con Luis Portillo. Ajá, espéreme, y aquí lo tengo a él. No, pero tiene la misma nota él. Aquí lo estoy viendo. Sí, es que algunos me comentaban que el día que nos dijo, les dijo una nota y después les aparece otra también, no sé. Qué raro, porque Sí. sí, o sea, la plataforma que les mostré en pantalla es Ujú. la que se publica. Déjenme Ah, revisar, pero sí, si está con el licenciado Portillo, tiene la misma nota. Ujú, vaya. ajá. Sí, sí. Pero de todos Sí, yo modos, así igual, como, permítame como para revisar. saber cómo se evalúa, ¿verdad? Para Sí, el detalle de la nota, más que sí, todo, esa es mi duda. Ujú. perfecto. Vaya, de todos modos, igual, lo voy a revisar, pero sí, por lo menos aquí, como él también me pidió la nota en el chat, em, es la misma, tiene la misma. Ujú, tiene la misma que le acabo de mandar. Ok, sí, Así que, comprendo. ujú. Ujú. Pero de todos modos, déjeme revisar por Vaya, gracias, Lick. cualquier Ajá. error que haya. Ujú. Vaya, permítame, quiero ver, se lo voy a mandar también a él. De ahí, quiero ver, tengo licenciado Chacón, me preguntó también, ¿verdad? Sí, maestro, pero ya verifiqué en autogestión y Ya, ahí ya le apareció la nota. Va, en perfecto. portal no, pero en autogestión sí. Ah, Gracias, va, compañero, que puso el mensaje. perfecto. Va, perfecto. Figueroa, dígame.
Doctor, fíjese que yo me quedé con la duda sobre el último tema que estábamos hablando, del aumento de capital para las sociedades de responsabilidad limitada. Sí, Entendí que cuando se constituye, si pasa de 100K, perdón, de 100 sí, mil dólares, sí, sí, sí. tienen hasta 5 Hasta años. 5 años, sí. Pero entonces en el aumento, digamos que ellos iniciaron con 2.000 dólares. Y si para el aumento, si ponen ellos que van a llegar a los 100.000 dólares, Ujú. entonces les aplica esos 5 años. Y le No sé si... apliqué los 5 años, exacto. Ah, ok. Gracias. Con eso ya entendí. Vale. Vaya, entonces, como yo les decía, permítanme, déjenme verificar si ya está porque ya hablé con la técnico y se supone que dice que ya está ya pueden hacer visible la tarea, déjenme ver. Permítanme. Vaya, sí, hoy sí ya está. Cuando termine, si quieren, la pueden ver. Ya aparece en la semana 7 la tarea de la evaluación final. Dice, ahí no me la modificó. Esto sí lo voy a modificar yo. Permítanme, para que lo vean. Cuando termine, revísenlo, pero la ponderación va a ser diferente, porque como repito, va a haber un 40% que va a valer el trabajo y la evaluación final va a valer el 60%. Em, ¿Qué es lo que van a hacer? Yo les decía, van a elaborar una escritura de constitución de sociedad mercantil, ya sea de personas, capital o SAS, según ustedes decidan. Luego, esa misma sociedad que constituyan harán un aumento de capital. Posteriormente, redactarán una disminución de capital. De ahí van a hacer una escritura de fusión. Yo les sugiero, aquí viene mi sugerencia, cuando veamos la fusión vamos a ver que hay dos tipos de fusiones. Hay una fusión por absorción y hay una fusión propiamente dicha. La fusión por absorción es que una sociedad A absorbe a la B y desaparece la B. Yo les sugiero que hagan esa, porque la otra es un poco más complicada, porque la fusión propiamente dicha habla de dos sociedades que se unen y surge una tercera, lo cual es un poco, repito, más complicada porque habría que modificar dos pactos sociales de las sociedades que se fusionan y elaborar un pacto nuevo que es el de la sociedad que se crea a partir de la fusión. Entonces, mejor hagan propiamente la absorción, porque ahí lo único que repito, lo que están haciendo es que A absorbe a B, desaparece B y A lo único que hace es la incorporación de la otra. Entonces, les sugiero que hagan esa. Y de ahí a eso le van a elaborar un acuerdo de disolución y el nombramiento de liquidadores para luego terminar con la escritura de liquidación. Así que eso ya he abierto que lo puedan, por ejemplo, subir a partir del 25 de noviembre, aunque no es esa la fecha de entrega. La fecha de entrega, como repito, va a ser el 6 de diciembre, de dos modalidades, ya sea que me lo entreguen en físico, reitero eso, ¿verdad? Ya sea que lo entreguen en físico el día de la evaluación, lo cual entonces va a ser entre las 3:40 y las 6 de la tarde que hagan la entrega, o si a alguien todavía le hace falta algún grupo, considera que le hace falta algo o quiere revisarlo todavía, darle la última revisada, va a tener hasta las 11:59 del 6 de diciembre para mandarlo a la plataforma. Al igual que la del velo societario, bastará con que uno del grupo lo suba para que todos ya digamos, tengan por cumplida la entrega de la tarea. Así que esas van a ser, digamos, como las dos modalidades que pueden hacer la entrega. Como les dije yo, si un grupo decide entregarlo de forma física, yo no ando calificando folders, o sea, que anillado, que nada. O sea, a mí lo que les mencioné, lo que me interesa es el contenido.
Así que si igual me lo entregan en un folder Manila de los que usualmente con Fastener, igual va a tener la misma calificación que si lo manda a empastar y lo manda. O sea, yo lo que no quiero es que ustedes incurran en gastos y como les digo, no califico, o sea, la presentación como tal, sino más califico el contenido, ¿verdad? Así que tengan presente eso, pues para que no incurran en gastos innecesarios. Ahí, como ustedes decidan entregarlo. Ustedes van a decidir qué clase de sociedad van a formar. Es decir, los dejo en plena libertad que si alguien quiere hacer una colectiva, si alguien quiere hacer una SAS, lo que sí quiero que tengan claro es, repito, no es que van a hacer por decir algo, pongámosle nombre a la sociedad, Pájaro Azul, vea, que la sociedad Pájaro Azul le voy a hacer la escritura de constitución. Por ejemplo, quiero que sea una sociedad anónima y lo voy a hacer como escritura de constitución. Y luego voy a hacer aumento de capital a una sociedad que se llama Montaña Verde. No, a ese pájaro azul que constituyeron, a esa misma es que le van a hacer el aumento de capital. A esa misma le van a hacer la disminución de capital. A esa misma la van a fusionar con otra sociedad y que con esa misma van a disolver y a liquidar. O sea, lo que vamos a tratar es de vivir, por decirlo así, todas las etapas societarias, ¿verdad? De una misma sociedad, de una misma persona jurídica. Entonces, que quede claro que no es una escritura de una sociedad, otra escritura de otra, sino que la misma desde que, por decir, desde que nace hasta que muere. Ese va a ser el recorrido que le vamos a dar a la sociedad que ustedes elijan. ¿Preguntan sobre la tarea? Y como les digo, de todos modos, igual, durante estas clases que faltan, también vamos a tratar estos temas. Es decir, no los voy a dejar solos de que simplemente aquí está la tarea y ustedes háganla. No, vamos a ir viendo, como ya vimos también, el caso de los requisitos que hay que tomar en cuenta en la elaboración de la escritura, por ejemplo, en el caso del aumento de capital que lo acabamos de ver. Y así va a ser en el caso de la disminución y así va a ser en el caso de la disolución y liquidación. ¿De acuerdo? Maestro, tenía una pregunta. Ya, No pude levantar la mano. dele, dele. Sí, no, eh, solo escuché que dijo una sociedad de responsabilidad limitada y una colectiva, pero puede entrar una sociedad de capital. No, por eso les digo, ustedes pueden elegir cualquier clasificación de las sociedades que hemos visto. ¿Ya? Pueden Sí. elegir una anónima, pueden elegir una SAS, pueden decir, no, nosotros queremos como grupo hacer una sociedad colectiva. Ahí ustedes deciden qué sociedad van a elaborar el documento. Y entonces ya aparece allí en la plataforma, ya aparece esa tarea. Sí, ya aparece, ya aparece. Ah, Lo único bueno. que va a aparecer, que le voy a modificar porque la ingeniero que nos ayuda los sábados estaba viendo que no me le hizo una modificación que es con respecto, ahorita lo voy a hacer mejor porque si no, que es con respecto al porcentaje. El porcentaje, como repito, y ya le permítanme, vamos de una sola vez lo voy a hacer para que ustedes ya no se vayan a confundir. A ver, vale, como repito, el 40% y el examen final vale el 60%. Sí, muy bien, así lo dejo. Y como le repito, sábado 6 de diciembre, que es el último día.
Ya termino, permítame. Hoy sí, Li- ya lo tienen. Ahora sí ya está. Completo en la semana 7 lo pueden encontrar. ¿Preguntas? Perdón, Lick, estaba No, viendo que en la evaluación final dice que el cierre es el 25 de noviembre. no, ya lo cambié. Ah, vaya. Refresco, ya lo Ah, cambié. vaya. Ahorita. 5 de Gracias. noviembre es la primera, digamos como es la fecha a partir de la cual pueden enviar el trabajo, ¿verdad? Si alguien lo adelanta, pues no hay ningún problema. Pero de todos modos, la fecha límite siempre va a quedar para el 6 de diciembre. Ujú. Ya verifiqué hoy, sí, gracias. Perfecto, qué bueno. Gracias entonces, Lidia Saldaña. Bueno, vamos a ver entonces el último tema de hoy, que es lo contrario, la disminución de capital. Pasamos siempre por las mismas reglas, similares a las de las cuales hemos hablado. Perdón, en el aumento de capital también hay que tomar en cuenta algo que es necesario hacerlo y que en la reforma del 2008 se modificó, y es el tema de la publicación en el diario oficial y en el diario de circulación nacional del aumento de capital. ¿Cuál fue la diferencia o la reforma en que consistió? En que, como yo les decía, la reforma del 2008 tenía, entre otros motivos, y uno de los principales fue el hecho de que se redujeran pasos que se consideraban innecesarios o gastos que se consideraban de más. Entonces se consideró que en el caso del aumento de capital, a diferencia de la disminución, no hay un riesgo en cuanto a elevación de las obligaciones de las sociedades, porque si está aumentando capital, a nadie le va, digamos, a nadie le va a preocupar más que cuando disminuya. Entonces lo que se dijo fue que en el aumento de capital, cuando se haga la publicación, basta con que se haga una tan sola vez en el diario de circulación nacional y una tan sola vez en el diario de circulación nacional, en el diario oficial. Obviamente esto implicaba pues menos gasto porque pues solo va a pagar una publicación y no tres. Pero más allá también de eso, más allá del gasto, es el hecho de el tiempo, porque pues no es lo mismo que usted solo espere una publicación a estar esperando las tres, sobre todo porque la regla de las tres publicaciones sigue, de acuerdo al 486 del Código de Comercio, el tema de que recuerden ustedes que tienen que ser alternas y no pueden ser publicaciones consecutivas. Entonces eso implica más tiempo. Sin embargo, debo señalar que en la práctica ustedes lo que van a encontrar es una situación en la cual el diario oficial, a pesar que el aumento de capital está la regla, permítanme un ratito, permítanme. Perdón, que cuando están en casa surgen inconvenientes. Em, la cosa es que en el aumento de capital, en efecto, si ustedes van al diario oficial, el diario oficial no les cobra solo una publicación, les cobra las tres, a pesar que existe esta regla. Entonces, prácticamente lo que reduce es el tiempo, porque al final de cuentas, aunque usted paga las tres, como el código solo le pide que sea una, básese en la publicación que se haga la primera vez para realizar el aumento de capital. En el caso de la disminución, ahí es diferente. La regla ¿cómo decir? Se conservó en el sentido de que en una disminución de capital, recuerden ustedes que
prácticamente puede ser que sea un tema de preocupación o de interés de parte de aquellas personas que tengan algún vínculo con la sociedad. Y claro, ¿verdad? Al haber una disminución de capital, pues obviamente le preocupa porque puede haber una evasión de responsabilidades. Entonces, acuérdense que el objeto de la notificación o de la publicación en el diario oficial es precisamente dar a conocimiento público el movimiento o el cambio que esa sociedad va a tener con respecto a su capital. Entonces, repito, ya tomando en cuenta la disminución de capital, tiene que ser siempre las tres publicaciones, tiene que haber estado también igual que en el aumento de capital, tiene que estar totalmente pagado y suscrito el capital para hacer procedente la disminución. Lo otro también que debe ser como requisito a cumplir es que debe estar solvente también con matrícula de comercio y tiene que estar solvente con Hacienda. Y la misma regla que hay en el aumento de capital conforme al hecho de qué clase de junta se va a realizar, también sigue las mismas reglas del aumento. Tiene que ser una junta de carácter extraordinario basado en el hecho que de acuerdo al 224, dijimos Romano 1, es otra forma de modificación al pacto social. Y un elemento también a sumar es el hecho que tiene los mismos requisitos en cuanto a que la Junta solo debe ser únicamente para tratar ese tema y que también debe pasar por la votación de las tres cuartas partes de los socios. Es decir, tanto el aumento, lo que quiero que ustedes tengan presente es que tanto el aumento como la disminución tiene su propia regla de convocatoria y su propia regla de votación. ¿M? Y en todo caso también volvemos al mismo tema. ¿Quién nos va a validar el hecho del capital suscrito con capital pagado? El auditor externo. Es decir, es esencial para el notario el tener a la vista la constancia por la cual le compruebe que en efecto el capital suscrito ya está completamente pagado. La similitud es esa. La similitud es que, en efecto, tiene que haberse cumplido esa condición para poder proceder, repito, tanto al aumento como a la disminución de capital. ¿Dónde vamos a encontrar el tema de la disminución? A partir del artículo 181. Dice, el acuerdo de disminución deberá tomarse por la Junta General de Accionistas con iguales requisitos que el acuerdo de aumento y además deberá cumplirse con las formalidades indicadas en el artículo 30. Entonces, ¿cuáles son las reglas del aumento? Las que establecimos a partir del artículo 176, que decía, recuerden ustedes, que será en sesión extraordinaria, especialmente convocada al efecto, con el voto favorable de las tres cuartas partes. Entonces, la misma regla, repito, aparece para llevar a cabo el aumento, la disminución. Ahora bien, en la disminución hay que tener cuidado porque, en efecto, ¿verdad? Dice, no, aquí hay un poco más allá de solo el hecho de que el capital suscrito se encuentre totalmente pagado, porque dice, no podrán, según el 182, dice, no podrán llevarse a efecto a disminución del capital hasta que se liquiden y paguen todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del acuerdo, a no ser que la sociedad, dice, perdón, que yo no tengo, obtuviera el consentimiento previo por escrito de los acreedores. No obstante, los administradores podrán cumplir inmediatamente el acuerdo de disminución si el activo de la sociedad excediere del pasivo en el doble de la cantidad de la disminución acordada. En este caso, los acreedores de la sociedad podrán exigir el pago inmediato de sus créditos, aun cuando los plazos no se hubieran vencido. En todo caso, aquí viene el punto que yo les quería mencionar. En todo caso, el auditor externo de la sociedad elaborará, previa verificación, un inventario en el que se apreciarán los bienes sociales al precio promedio en plaza, emitiendo certificación del mismo, debiéndose, dice, enviar dicha certificación dentro de los 3 días siguientes hábiles de efectuado a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, entiéndase Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, y el notario autorizante de la escritura social correspondiente deberá hacer constar en la misma dicho inventario. Cumplido, dice el artículo 183, todos los requisitos que establecen las disposiciones anteriores, se procederá a otorgar la escritura de disminución de capital social, la cual se inscribirá en el registro de comercio. La disminución de capital
social surtirá efecto a partir de la fecha de la inscripción. Estos elementos que estamos mencionando de estos artículos son los que tienen que aparecer reflejados en el trabajo que van a elaborar. Es decir, yo tengo que ver, por eso les decía yo que en el trabajo lo que me interesa es el contenido. Yo tengo que ver en la escritura de disminución que en efecto hay una relación de la constancia del auditor externo, que hay una relación acerca de que ya se satisfizo las obligaciones con los acreedores o que estos estuvieron de acuerdo en cuanto a la satisfacción de sus deudas a favor, entonces, o de sus créditos a favor. Entonces, todo esto es, como repito, lo que me interesa verlo en en la lectura del instrumento que ustedes elaboren. Eso es lo más importante que tengo que ver, porque esto es lo que valida en realidad que ustedes están aplicando, como yo dije, la parte sustantiva del código ya reflejado en la elaboración de un instrumento público, ¿verdad? Em, Partiendo de eso, entonces tengamos presente, repito, solo para recalcar, que aumento de capital y disminución de capital, según los artículos que acabamos de ver, se refiere exclusivamente a la parte fija del capital. Por favor, aquellas sociedades que están sujetas a un régimen de capital variable, sabemos que no todas las sociedades están sujetas a régimen de capital variable, ¿verdad? Pero aquellas que estén sujetas a régimen de capital variable, hay que tener cuidado porque cuando se elabora una escritura de aumento de capital de una sociedad que está sujeta a un régimen de capital variable, simplemente se establece en la elaboración del instrumento jurídico que lo que se está modificando es la parte fija. ¿Ya? La parte variable no va en instrumento público, la parte variable simplemente va como una anotación dentro del libro que corresponde a la sociedad, que de acuerdo al artículo 40, creo que es el Romano 3, menciona que hay un libro de aumentos y disminuciones, porque ahí es como, yo siempre lo he comparado como que usted lleve un librito, ¿verdad? O lleve sus gastos, ¿ya? Que usted en un cuaderno anota qué fue lo que ingresó, qué fue lo que gastó. Ahí prácticamente usted, digamos, refleja esos movimientos que tiene, digamos, en su economía. Lo mismo sucede en las sociedades mercantiles sujetas a régimen de capital variable. Si lo que se mueve es la parte variable, únicamente basta con que lo anote en el libro. Si lo que se mueve o cambia es la parte fija, entonces sí requiere escritura pública, es decir, sí requiere el establecimiento de una junta extraordinaria, sí requiere la votación de las tres cuartas partes, sí requiere la publicación, sí requiere las solvencias que hablamos, ¿verdad? La tributaria, la de Hacienda y la de Comercio, y obviamente sí requiere el hecho de que haya intervención notarial porque el notario es el que prácticamente redacta el instrumento validado, repito, también con la constancia que emite el auditor externo. Entonces, eso que quede claro, claro, porque repito, a veces se confunde en el tema de la parte variable, pero solo pónganse a pensar lo ilógico que sería que si el capital variable, su naturaleza va a ser fluctuante y cambiante, ilógico sería que tendríamos que estar otorgando una escritura pública por cada movimiento que se dé dentro del capital variable. Sería ilógico. Prácticamente solo en el registro pasaríamos, ¿verdad? Así que lo digo así tan evidente, pero lo insisto porque a veces igual en el registro de comercio aparecían con escrituras públicas de cambios en la variable, en el capital variable, cuando realmente eso no cabe en una inscripción registral. ¿Preguntas? Bueno, parece ser que hoy todo está clarito, que me alegro mucho. Bueno, vamos a terminar unos minutos antes. Solo les voy a adelantar qué es lo que vamos a ver en la próxima clase que nos encontremos de forma presencial. Bueno, vamos a ver, como les decía yo, el tema de la fusión. Ahí vamos a ver las clases de fusiones, que es importante que la conozcan porque aunque no es una situación que a veces tengamos
¿cómo decirle? Em, que sea como tan frecuente, sí hay en este país muchos de los casos que se han dado funciones. Vamos a ver incluso la intervención de una entidad que es el único, digamos, como tramo o fenómeno societario que aparece otra institución que no le hemos mencionado, pero que realmente lo que persigue es precisamente el evitar concentraciones económicas o monopolios. Ahí vamos a mencionarle a la próxima clase. Vamos a ver las clases de fusiones. Vamos a ver otra también que se llama transformación de sociedades, que esta es bien, ¿cómo decirles? Como bien atípico, porque la transformación de sociedades muchas veces pasa por el hecho de que una sociedad cuya naturaleza es ser una sociedad de personas se convierte en una sociedad de capital o viceversa. Que una sociedad de capital decida en los socios convertirla en una sociedad de personas, pero también el código sí establece la posibilidad del cambio de naturaleza jurídica de la sociedad. Recuerden ustedes que naturaleza jurídica es uno de los elementos esenciales de acuerdo al artículo 22 de la escritura de constitución. Entonces, el cambio de esta naturaleza es a lo que el código denomina la forma de la transformación y cómo se hace. Y eso va a ser prácticamente la próxima semana. Vamos a ver, como les digo, el formulario de la SAS. Vamos a ver los 15 minutos, por si no lo han visto, donde sale el doctor Guandique para el tema de la SAS, para ver como conocer los pormenores, el preámbulo del por qué la formalización y la aprobación de esa ley, o más bien de la reforma que introdujo el Código de Comercio de ese tipo de sociedades. Y prácticamente la próxima clase es la penúltima, de ahí en la novena que es la última virtual, vamos a ver la disolución y la liquidación. Y además yo lo complemento con una ley que es bastante largo el nombre. Ahorita solo lo voy a dejar como ley de procedimientos uniformes, que prácticamente lo que trae es la regulación acerca de cómo ustedes pueden hacer, por ejemplo, o en qué casos aplica la sustitución de folios cuando han habido observaciones a los documentos que presentemos al registro, o los recursos que también podemos hacer uso de los mismos cuando no estemos satisfechos con la resolución del registrador en cuanto a que nos observe el documento o que nos deniegue la inscripción del documento, ¿verdad? Como yo les dije, la parte registral no la podemos separar de la parte sustantiva porque como ustedes habrán visto, muchos de los instrumentos jurídicos que hemos tratado sobre la vida societaria corren por o pasan por la necesidad de la inscripción registral, así que también no lo podemos, como repito, separar de lo mismo. Bueno, si no hay preguntas, los dejo en paz. Gracias por toda la información, doctor. No, ya sabe, el Mengíbar, de verdad, un gusto para mí. Bueno, terminamos, Gracias, doctor. terminamos antes, espero que no se enojen. Y nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Cuídense Gracias, mucho, feliz sábado, que descansen. gracias igual. Gracias, doctor. Gracias, Que mejor. cuídese. Gracias. Gracias. Ah, Linares, ahorita le digo, ahorita reviso. Permítame, no se me vaya. Voy a revisar ahorita. Ahorita le digo, quiero ver. Déjeme ingresar, ahorita le digo.
Ahí le escribí, Linares. Luis Miguel. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches.